Hola amigos, bienvenidos a Otras Miradas. Hoy vamos a hablar de este pequeño libro que se llama Antón de Goa, el toledano que emprendió la Vuelta al Mundo de Magallanes y Elcano, que además han escrito dos amigos de esta casa que han venido ya, que son habituales, que son Carlos Rodrigo y Fernando Layana. Bienvenidos, muchas gracias por acudir a nuestro programa, aquí al plató una vez más. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, Antón de Goa, ¿quién era este señor? Bueno, pues Antón de Goa era un toledano, ¿no? No se sabe demasiado de él, ni tampoco del resto de expedicionarios que embarcaron en esta gran aventura de la Vuelta al Mundo, más allá de los protagonistas como Magallanes, Elcano, etcétera, ¿no? Pero era un toledano que, bueno, pues que emprendió, ¿no?, la Vuelta al Mundo. Nos parecía que era importante en este año del quinto centenario, que celebramos el regreso de esta expedición a España, a Sevilla, bueno, pues poner en el foco este personaje posiblemente no tratado por nadie hasta ahora, no documentado, y bueno, pues nos parecía interesante dejar un homenaje a este personaje y a la ciudad de Toledo, en esta pequeña contribución también que se hizo en la Vuelta al Mundo, ¿no? ¿Y de dónde os surgió? Porque claro, Antón de Goa es yo creo que yo no había oído hablar de él hasta ahora. ¿Cómo se os ocurrió de repente decir, venga, vamos a hablar de este señor, vamos a hacer un librito? Bueno, pues esto surgió, Fernando y yo somos amigos y nos conocemos, y teníamos en la idea desde hace tiempo colaborar en algo. Y surgió un poco así en una conversación pues el tema de la Vuelta al Mundo, una de las mayores epopeyas y gestas de la historia de la humanidad, y queríamos hacer algo, ¿no? Y entonces empezamos a investigar, y investigando pues localizamos que había habido hasta 5 personas de la región que habían estado en la expedición. Y que había habido pues 2 toledanos, un talaverano y un toledano propiamente dicho, que habían ido. Y a partir de los datos que recopilamos de ellos, que son escasos, son 5 o 6 líneas, ¿no?, porque hubo un diario de a bordo, que solo conoce mejor la historia Fernando, que llevó un italiano que era Pigafetta, pues él iba anotando pues todos los tripulantes, sus características, su puesto, y a partir de ahí, pues con los pocos datos que tuvimos de él, pues decidimos elaborar en origen un corto, iba a ser, ¿verdad?, un guión para un corto que íbamos a hacer, pero que bueno, que con el tiempo, pues como los proyectos, como los viajes, sabes cómo empiezas, pero no cómo acabas, pues acabamos haciendo una novela. Bueno, y aquí la tenemos, esta pequeña novela. A mí me sorprende el hecho de eso, de escribir de una manera conjunta, 2 personas, con cada uno con su estilo. ¿Eso cómo se hace? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, pues es verdad que no es fácil, ¿no? No es fácil. Pues lo primero que tiene que haber es confianza y complicidad, ¿no? Afortunadamente, bueno, somos 2 personas que ya tenemos experiencia en este arte de la escritura, hemos escrito ya libros, etcétera. Entonces, bueno, pues ha sido también una aventura, ha sido un desafío, ¿no? El escribir una novela, porque yo tenía la experiencia de escribir ensayo entre dos personas, que digamos, creo que es más fácil, pero ficción como tal no lo había hecho, con lo cual, bueno, pues por mi parte también ha sido cumplir también un reto más, un desafío más, y bueno, la verdad es que al final fluye, ¿no? Esto es como el tenis, te vas mandando la pelota al uno al otro, mira lo que he escrito, ¿no? Claro, uno va aportando cosas, te la devuelves al cabo de un mes, la recibes otra vez y al final pues sale, ¿no? Al final sale. Porque esto es lo que decíais, que era un proyecto para un guión, ¿no?, de la Junta de Comunidades que sacaba, ¿no?, y os quedasteis ahí a las puertas, ¿no? Y esto fue hace 3 veranos, ¿Sí? Una convocatoria de guiones de cine ilustrado, o sea, participamos en esa sección. Nos quedamos prácticamente a las puertas, y dado que teníamos ya ese material, pues dijimos, bueno, vamos a convertirlo, vamos a darle forma de novela, aprovechando también las ilustraciones que para esta convocatoria pues parte de Jesús de Daimiel, que es la persona que ilustra digamos esta novela. Bueno, pues también lo hemos introducido, ¿no? Aparece también la portada, que la verdad es que es muy bonita, del personaje Antón de Goa, y luego en el interior pues aparecen también
varias ilustraciones, ¿no?, de este amigo nuestro. Es rescatar también un poco esta historia, ¿no? Bueno, este año además que estamos celebrando el 8º centenario de Alfonso X el Sabio, parece que el descubrimiento de América y todo esto se ha quedado como un poco de historia oscura, ¿no? Es un poco traer otra vez de vuelta esta gran gesta, como decías tú. Sí, somos desconocedores de nuestra historia, además nunca hemos sido grandes vendedores los españoles, y somos muy desconocidos, pero para nosotros mismos los primeros. De hecho, posiblemente el mejor libro que haya sobre Magallanes, ¿verdad, Fernando?, es de un alemán, ¿no?, es de Stefan Zweig, que es una maravilla de libro, ¿no? Nosotros siempre hemos sido muy de hacer las cosas, pero llevarlas con bastante secretismo y no saber venderlas. Y estamos hablando de la edad de oro de España en general, pero también de los viajes y de las expediciones marítimas, ¿no? Estamos hablando de una época en la que España llegó a todos los puntos del mundo, ¿no? Hubo exploradores, hubo expediciones. Aquí ya estamos empezando a hablar de una época ya organizada, somos la primera potencia mundial, sabemos organizar las cosas y tal, pero ha habido gestas de todo tipo y de todos los colores, o sea, tanto individuales como colectivas. Esta, sin duda, es una de los momentos estelares de la humanidad, ¿no?, como diría Stefan Zweig, y sin duda no, porque somos así, yo creo que va con nuestro carácter, no sabemos vender lo nuestro, ¿no?, y sin duda este es uno de los puntos esenciales, no de España, sino de la historia de la humanidad. Bueno, Antón de Goa, el pobrecito mío, no volvió con vida de esta expedición, de estos castellano-manchegos que decías antes, solo volvió uno, ¿no? Sí, efectivamente. Antón de Goa él no volvió, aunque evidentemente para escribir esta novela hemos tenido que echar mano de ficción. Evidentemente, bueno, pues se relata cómo él salió de Toledo, cómo llega, cómo se embarca, o sea, digamos toda la historia de la vuelta al mundo. Y bueno, pues ahí le metimos, digamos, algo de ficción con los pocos datos que existen de cómo creemos nosotros, o una posibilidad de cómo terminó este personaje, ¿no?, que no la vamos a contar para no destripar el libro. Históricamente es verdad que no volvió, solo volvieron 18 hombres, entre ellos Pigafetta, como digo, pero no, Antón de Goa está documentado que no volvió. Pero eso no quiere decir que él no hubiera podido, bueno, pues hacer la vida por otro camino, ¿no? Y ahí lo dejo. Sí, de hecho, sabemos eso, que volvieron 18, pero no que sobrevivieran 18. De hecho, hubo muchos que se quedaron por el camino en distintas etapas, ¿no?, y que luego pues siguieron sus vidas. Algunos simplemente porque desertaron, otros porque encontraron una zona donde se encontraban mejor que seguir viajando, otros porque decidieron enrolarse en otras aventuras, y esta es pues un poco seguir el rastro de este personaje, que sabemos de su desaparición, pero nosotros jugamos con su destino. Porque estas son las historias, siempre las intrahistorias, ¿no? Está el protagonista, pero luego las historias salen adelante gracias a los pequeños personajes, Sí, ¿no? sin duda. Yo siempre digo, y a mí particularmente siempre me gustan más este tipo de personajes, ¿no?, porque estamos acostumbrados a leer la historia según la cuentan desde los grandes protagonistas, ¿no?, de los reyes, de los, bueno, pues como digo, ¿no?, de los grandes líderes, que en definitiva también son los que han hecho y han contado, ¿no?, lo que nos llega. Y qué bonito es el leer la historia desde ojos de personas o personajes desde fuera, ¿no? Es la misma historia, pero creo que tiene matices mucho más ricos, y creo que a la gente le engancha mucho mejor porque le da un aire nuevo, ¿no?, el conocer la misma historia desde una óptica diferente, ¿no? Sí, normalmente nos identificamos más, ¿no?, con los personajes, no con reyes, ni con príncipes, ni princesas, ¿no?, sino con el sí, pero en definitiva es la historia oficial, ¿no?, la que nos llega, la que nos ha llegado, que no quiere decir que sea falsa, es así, pero es verdad que la historia tiene muchísimos personajes que no han sido grandes protagonistas y que creo que pueden aportar puntos de vista diferentes, ¿no?, que creo que enriquecen el relato oficial. Y que nunca debemos olvidar, ¿no?, porque está ahora que si se quiere evitar contar la historia en los colegios o una parte, hay que conocer la historia, sea buena, sea mala, independientemente de todo eso, ¿no? Sí, además
Al final los constructores de la historia son las personas que se embarcan en las empresas, ¿no? Y al final, bueno, el ser humano no hemos evolucionado tanto, ¿no? Al final es gente que se está buscando la vida, que quiere una vida mejor, que tiene un espíritu emprendedor, aventurero y que hace cosas extraordinarias, ¿no? Personas normales que hacen cosas extraordinarias. La palabra emprendedor Sí. viene de esta época, ¿no? Es decir, del término francés entrepreneur, que hacía referencia a los grandes aventureros que se iban a hacer las Américas, ¿no? Claro, Y de aquel término, digamos, nosotros lo hemos convertido, bueno, pues en el término, digamos, emprendedor, que se utiliza tanto en el mundo de los negocios de hoy, ¿no? Pero que tiene estas connotaciones que para mí, que, bueno, sabéis, soy experto en emprendimiento y me dedico a esto en el plano profesional, lo que es el riesgo, lo que es, digamos, el liderazgo, es decir, cuánto tenemos que aprender y cuánto nos inspiran estos personajes al mundo profesional de hoy, ¿no? Y creo que también es un paralelismo muy, muy bonito, ¿no? Muy interesante. Nos falta a lo mejor un poco de ese espíritu aventurero para emprender ahora, hoy en día, en el siglo XXI. Sí, pero si nos damos cuenta, lo de esta gente, la verdad es que, bueno, pues fue increíble, ¿no? Porque lanzarse a este tipo de aventuras al océano con unos medios tan débiles, ¿no? Tan minúsculos, es decir, la probabilidad de no volver o de encontrar la muerte era muy alta, ¿no? Es decir, entonces eso sí que era asumir un riesgo, eso sí que era espíritu de aventura, eso sí que era tener resiliencia ante todas las dificultades del camino, templanza. Yo diría que casi todas las virtudes las podemos ver recogidas en estos personajes. Yo me pongo en la piel de un Antón de Goa que él solo sale de Toledo, porque bueno, en la expedición, que no había visto nunca el mar, porque bueno, en la expedición había mucha gente pues, de Sevilla, de Huelva, del norte, de tal, pero de Toledo, un tío que se embarca en esta aventura, yo creo que tuvo mucho mérito, ¿no? Claro, hay que imaginarse ese momento, ¿no? De cuando tuerces, ¿no? Como si dijéramos, o viras o cruzas el estrecho de Todos los Santos, que luego se llama el estrecho de Magallanes, y de pronto te encuentras con el Pacífico, ¿no? Una inmensidad que sabes que empieza, pero que no sabes cuándo acaba, ¿no? Estuvieron 98 días cruzando el Pacífico, que se dice pronto, claro, es levantarte todos los días, bueno, no levantarte, o sea, cada minuto que transcurre te estás enfrentando a lo desconocido, solo tienes enfrente de ti una inmensidad inabarcable, insondable, ante la que no sabes cómo enfrentarte nada más que seguir. Además, con la idea de pensar que eso tenía un final. Porque la Tierra todavía no estaba, la Tierra es redonda, estaba un poco, ¿no? Bueno, ya había, digamos, algún estudio que sí lo acreditaba. De hecho, esta expedición es financiada por Castilla, por Carlos V, porque a Portugal no le interesó. Magallanes, portugués, ofreció la empresa al rey portugués y la desechó. ¿Por qué? Porque ellos tenían ya el acceso a través del Oriente a las Indias, a las Islas Molucas, que se llamaban las Indias, las Islas de las Especias, ¿no? Castilla, evidentemente, no podía cruzar a través del Oriente, porque se enfrentaba, digamos, era mar portugués. Entonces, Castilla, la manera de llegar a las Islas Molucas era a través del Occidente, pero aún así el riesgo, evidentemente, y la aventura era tremenda, ¿no? Porque aunque es verdad que ya se intuía que se podía hacer o que se podía llegar, la dimensión, eso sí que realmente estaban muy equivocados, pensaban que era mucho más corta o hecha mucho más pequeña de lo que realmente luego fue, sobre todo, como dice Carlos, la dimensión de cruzar el Pacífico, ¿no? Sí, de hecho, el objeto primigenio del viaje no es dar la vuelta al mundo, ¿no? Sino es encontrar esa ruta alternativa para llegar a la isla de las Especias. Hay un momento en el que toma la decisión precisamente el Cano, ya solo quedan 2 barcos de los 5, y dice, bueno, nosotros nos volvemos por donde hemos venido, uno de los barcos, y el otro dice, el del Cano dice, nosotros nos la jugamos, nos metemos por terreno portugués, porque ya está clarísimo que esto es portugués, y concluimos la circunnavegación del mundo entero. Pero claro, ellos no son conscientes, de hecho, ellos manejan unos cálculos de un italiano que sigue
divisiones de Ptolomeo, y los cálculos eran casi de una cuarta parte menos. O sea, y de pronto ven que eso no se acaba nunca. No se acaba nunca. Y que siguen Mucho más dando grande vueltas. de lo que pensaban, ¿no? Claro, Con lo cual, bueno, hay que ponerse en el pellejo, ¿no?, de esta gente, y bueno, y de hecho, pues al final volvieron 18, ¿no? Famélicos, según dice Pigafetta, y en unas condiciones infrahumanas, ¿no? O sea, hoy en día te cuesta cambiar de trabajo como Sí, para coger sí, el petate y decir, venga, que voy a la aventura a ver qué se encuentra Por por eso ahí. cuando ahora te dicen, tienes que salir de tu zona de confort, tienes que ampliar tu mente, y dice, esta gente estaban agrandando el mundo cada minuto que pasaba. O sea, estaban diciendo, el mundo ya se tiene que acabar, ¿no? Y sigue, y sigue, y sigue. Y estoy así 100 días solo en mitad de un inmenso océano, viendo que el mundo no se acaba. Y encima luego tengo que tomar una decisión de decir, ya estamos llegando a territorio enemigo, ¿no? Porque el libro parte, ¿no? El preludio del libro es la famosa división, ¿no?, que se hace en Tordesillas delante del Papa, por el cual, ¿no?, portugueses y españoles se dividen el mundo, ¿no? Que eso sí que es ser pretencioso, ¿no? Llegar y decir, mitad del mundo para acá para ti, mitad del mundo para acá para ti, ¿no? Y entonces ellos ya son absolutamente conscientes de que están invadiendo la mitad portuguesa, y aún así dicen, bueno, esto hay que acabarlo porque estamos ante un hito irrepetible. Estamos a lo mejor en un momento en el que ya no nos queda nada por descubrir. O sea, el ser humano está como un poco más ya descreído en ese sentido, ya tenemos satélites, tenemos todo, conocemos el fondo del mar, conocemos todo. ¿El mundo actual te refieres? Sí, claro. Sí. Bueno, a ver, yo creo que también depende de la óptica, ¿no? Porque cuanto más se conoce o cuanto más se sabe, yo creo que también se descubren terrenos, digamos, más desconocidos, ¿no? El otro día salía la noticia de que la molécula esta de hace el boom este, que no sé cómo se llamaba, que no es como se tenía previsto, ¿no?, o como se conocía, de tal manera que eso abre nuevas dimensiones a la materia, al espacio, en realidad, en general al mundo, ¿no? Ya no vamos para afuera, para adentro ya lo tenemos todo. Sí, a ver, yo creo que la capacidad del hombre, en el sentido de que tenemos capacidades limitadas, cada vez nos permite, bueno, descubrir más cosas, ¿no?, sobre todo con la tecnología, etcétera. Y luego hay otra dimensión que tiene también este tipo de viajes, cuando se leen, que a mí me inspiran mucho, y que pueden tener un paralelismo con la actualidad o con el mundo que vivimos ahora, que es un poco la dimensión interior, ¿no? Es decir, en este tipo de viajes y en la literatura de viajes tiene como dos vertientes. La vertiente exterior, que es la que más o menos se conoce, de descubrimiento de nuevos lugares, etcétera. Y luego hay, digamos, otra dimensión, que es el descubrimiento interior, ¿no?, que tiene la literatura de viajes, y que para mí también es muy interesante, ¿no?, porque un viaje de este tipo, por fuerza, te cambia la vida, ¿no? O sea, yo estoy convencido de que los 18 que llegaron eran 18 personas completamente diferentes a los 18 que salieron 3 años atrás, ¿no? Y eso yo creo que también es aplicable a nuestra actualidad, ¿no? Yo creo que cuando acometemos proyectos, cuando conocemos más cosas, cuando descubrimos, etcétera, yo creo que hay que estar atento también a cómo eso nos va configurando, nos va haciendo crecer, y creo que también forma parte de la historia del ser humano, de este viaje, que en definitiva es la vida, ¿no? Sí, eso además yo lo tengo claro, ¿no? Yo pienso que sí, bueno, hemos evolucionado tecnológicamente, pero bueno, el ser humano esencialmente sigue siendo igual, o incluso ahora somos más miedosos, ¿no?, de lo que era antes. Era gente con mucho menos miedo a la muerte, a perder las cosas, o sea, gente mucho más liberada en ese sentido, ¿no?, de lo que podemos ser nosotros, que eso también obviamente te lo da la necesidad, y en nuestro caso pues el habernos acomodado, ¿no?, y en muchos casos no hay gente que desgraciadamente pues no viva el día y está constantemente luchando, ¿no? Pero yo creo que en el libro nosotros lo que buscamos es esa dimensión, ¿no? Obviamente le ponemos un marco bonito y precioso, pero al final las historias son historias de personas, y es un poquito pues lo que decía Pessoa, ¿no?, que en realidad no hay viajes, sino que hay viajeros, ¿no? Gente que emprende, gente que sale, que lucha, que busca una vida, y que al final conoce sitios, pero en el fondo uno lo que busca es conocerse a sí mismo, ¿no? Ver hasta dónde puedo llegar, qué puedo hacer,
qué realmente tipo de prioridades debo de tener, y yo creo que este es un ejemplo como hay 1000 más, ¿no? en cualquier viaje o en cualquier aventura, ¿no? Bueno, este libro lo presentáis este jueves. ¿Jueves? Aquí lo tenemos en primicia. Sí, por supuesto. Pero, ¿dónde lo presentáis? Porque no lo presentáis aquí en Toledo. El jueves se presenta en la Biblioteca de Cabañas de la Sagra, el día 29 de abril en la Biblioteca Regional del Alcázar, y luego estaremos también en la Feria del Libro de Toledo el 14 de mayo, creo que de 6 a 6 y media, pues, para todo el que se quiera acercar por ahí y comprarlo y compartir un ratito con Antón de Goa, pues lo puede hacer también con nosotros. Porque además este libro también está, el Ministerio también ha metido mano también en este centenario. Bueno, hay que decir que está editado por la editorial Celia, que si no Gomper Sí, claro. nos mata. Y bueno, hemos tenido la fortuna de que solicitamos digamos, el sello oficial del Ministerio, que se ha creado, un proyecto que se ha creado para celebrar el 5º centenario. Nos lo concedieron, les gustó el proyecto y de hecho está colgado en la biblioteca virtual del Ministerio, ¿no? Con lo cual, bueno, pues doblemente satisfecho de que lleve esta impronta, este sello, bueno, pues de alguna manera de calidad, ¿no? del proyecto y que quede ahí para la posteridad, ¿no? Porque yo que al final creo que un libro, una de las cosas bonitas que tiene un libro es que queda, ¿no? Para la posteridad y ahí, bueno, pues nuestra aportación, nuestro pequeño granito de arena, ¿no? A nivel personal y sobre todo del personaje y de la ciudad de Toledo, ¿no? Porque del 5º centenario de la Vuelta al Mundo, pues de Toledo se va a hablar muy poco porque en realidad no hay razones para hablar de Toledo. Entonces, bueno, nos parecía que también era importante, ¿no? Siempre hay que sacar un poquito porque además le bautizaron en Santa Leocadia, creo. Se sabe muy poco, son 4 datos, que estuvo sirviendo con una marquesa de Montemayor, que parece ser que tenía bastantes haciendas en la zona de la Sagra y en la zona de Orgaz, que está bautizado en Santa Leocadia y que cobró 800 maravedíes al mes como grumete por embarcarse en la tripulación. Y parece ser, bueno, pues que hacía un buen membrillo. Sí, ¿no? eso parece. Entonces, y eso, bueno, pues... Siempre es un plus, ¿no? No suficientemente valorado por los demás, pero sí, hacía un... Sí. Bueno, hay que decir que el membrillo, bueno, sobre todo hay muchas teorías, ¿no? Pero parece ser que algunos de los que sobrevivieron, el propio Pigafetta, había probado el membrillo, ¿no? Había probado el membrillo y parece ser que era un buen, o sea, que tenía unas características que te preveían del escorbuto. Mira. Entonces, bueno, pues quizá pudo ser, que ahí queda la posibilidad de que quien probara el membrillo de Goa tuviera más posibilidades de sobrevivir, ¿no? A las enfermedades. Está muy amargo. Solo hay que echarle mucho azúcar, ¿no? Sí, hay que tratarlo. De hecho, en Filipinas, ¿no? Sí. Y de ahí, bueno, pues también forma parte un poco del argumento. En Filipinas hay un dulce que se toma en la cena de Nochebuena, que se llama membrillo, que se hace con el... Sí, se hace con la guayaba. Sí. Y bueno, estos datos los hemos también investigado y forman parte también un poco de la historia, ¿no? Y pueden tener algo que ver con el destino de Goa. Pero es verdad que de 4 datos, montar un libro, que echarle imaginación, ¿eh? Claro, bueno, a ver, tenemos digamos, el sustrato histórico del propio viaje, ¿no? Exacto. Del propio viaje. Nos apetecía contar el viaje porque, a ver, no tenía sentido un libro, porque hay miles de libros sobre la Vuelta al Mundo, ¿no? Entonces íbamos a aportar muy poco. Pero sí desde la óptica de este personaje, con algunos elementos que hemos introducido de ficción, evidentemente, cómo creemos nosotros que pudo ocurrir o qué destino pudo tener este personaje, pero siempre fundamentado, ¿no? Es decir, no es simplemente una ficción como pudo ser otra, sino que lo que le ocurre al personaje está de alguna manera documentado, ¿no? No, hay muchas palabras que se utilizan. Filipinas ha sido colonia española, ¿no? Hasta 1898, y casi el 20% del léxico de Filipinas y de ese español, ese spanglish filipino que es el chabacano,
son términos españoles. Y muchos de ellos, cuando tú estudias un poquito el léxico de Filipinas y el léxico chabacano, son relacionadas con oficios, con gastronomía, todo eso se ha exportado por esos viajes, ¿no? Porque tú te has relacionado con los indígenas y ellos contigo, y ha habido un momento en el que ha habido cosas que no has sabido nombrar y tú has cogido el nombre de ellos porque te parece mejor, o ellos han cogido el tuyo. Claro. Y todo eso pues se alimenta ahí, ¿no? El machete, ¿no? Que se llama el bolo, pues ¿por qué no pudiera ser de origen toledano, ¿no? Esa expresión. Claro, fue Antón de Goa, seguramente. El tema del membrillo, o sea, ¿qué sentido tiene que haya un postre que se llama membrillo en Filipinas cuando en Filipinas no hay membrillos? Pero está exportado el nombre allí. Claro, todo eso es por contactos, todo eso es porque ha habido viajes, porque ha habido seres humanos anónimos que han hablado entre ellos y han construido la verdadera historia, no la que vivimos todos día a día. ¿Quién no nos dice que Antón de Goa fue quien llevó el membrillo a Filipinas? ¿No? Bueno, esto nació como un guión. ¿Lo veis factible que en un momento dado pueda llegar a ser? Oye, mira, lo mismo te bueno, no sabes, ¿no? Reverte y te lo... Hay que estar abierto. Estamos abiertos, claro. Al destino. Hay que estar abierto al destino. Ya. Y bueno, de momento es una pequeña novela ilustrada. Pero bueno, también es muy cinematográfica, sí, ¿no? Sí, forma parte, digamos, de este estilo de la literatura de viajes, que a mí me gusta especialmente, y bueno, pues puede cobrar otro tipo de formato. ¿Quién no? Sí. Además sí que es verdad que en eso hemos coincidido desde el principio, que es una novela muy visual, ¿verdad? La estamos imaginando todo el rato según transcurre, ¿no? Y de hecho cuando nos intercambiamos el manuscrito, ¿no? Yo agradezco a Fernando, yo soy una persona esencialmente caótica y Fernando es un tío muy ordenado y a mí pues me encanta esto de que me pongan plazos y me manden y tal, y desde el principio, desde la primera escena la estás viendo, ¿no? También es verdad que el origen es cinematográfico, ¿no? Y por eso es una novela reflexiva, porque lo es, pero es una novela reflexiva desde la acción, ¿no? O sea, tú estás viendo a los personajes y piensas sobre ellos y ellos piensan, porque ellos tienen mucho tiempo libre, ¿no? Mucho tiempo pues, para pensar, para darle vueltas a las cosas, y eso hace pues, que sean muy cinematográficas. ¿Sí? De hecho, lleva ilustraciones, unas poquitas. Sí, lleva varias ilustraciones que fueron las que se crearon para aquel primer original, como hemos dicho antes, guión. Y bueno, las hemos querido respetar, ¿no? Y nos parecía que también las ilustraciones acercan el personaje, ¿no? Le ponen cara y ojos. No, y luego Jesús, en su generosidad también, nos ha completado con unas cuantas ilustraciones ya una vez que él ha revisado, ha leído la novela y ha dicho, oye, pues aquí yo creo que deberíamos de poner otra imagen sobre esto, sobre lo otro. Y en ese sentido la ha redondeado. Es verdad que está bien poner cara, lo que tú decías, porque uno siempre se imagina un personaje, pues hombre, si ya le tenemos todos más o menos, luego si se lleva al cine no te decepciona, ¿vale? Siempre que suele pasar. Bueno, ¿qué tenéis en mente? Acabáis de dar a luz un nuevo libro, pero seguro que estáis pensando ya en algo. ¿No tenéis bueno, ahí... esto de escribir es un gusanillo que no termina nunca, ¿no? Entonces yo a nivel personal, bueno, siempre estoy dándole vueltas, ¿no? Tanto a lo que es el género de ficción, de novela, como lo que es ensayo en el plano más profesional, ¿no? Y bueno, siempre yo tengo una novela ya que tengo prácticamente terminada, pero una novela larga, o sea, una novela de años, aunque esta, la verdad, al final han sido 3 años. ¿No? Sí, al final entre unas cosas y otras. Parece que no, pero... Pues se pilla la pandemia también un poco, ¿no? Sí, la pandemia. La verdad que es un libro escrito en pandemia, ¿no? Y bueno, como te digo, siempre tenemos algo en mente, ¿no? Sí. Y Carlos es fecundo también. Sí, ahí dándole vueltas a... Yo tengo ganas de retomar, hace años ya que no escribo... O tiempo que llevo sin escribir relato y poesía, me apetece otra vez retomarlo, pero también me ha picado el gusanillo de la novela, porque la novela al final es una cosa, ¿no?, que te tienes que programar, que tienes que trabajar. Yo por eso agradezco esto, no sé si hubiera podido escribirla solo, porque yo soy pues eso, más, no sé si de rachas o de tal, más que de organización, y sí que es verdad
que una novela te exige una programación, un saber a dónde vas. Hombre, no en todo momento, pero sí por lo menos la dirección, ¿no? Como ellos, por lo menos saber la dirección, no saber con lo que te vas a encontrar, pero la dirección. Y sí que también yo tengo en mente y tengo algo escrito para hacer una novela también más larga. Nos hemos quedado con ganas de hacerla más larga. Pues oye, nada, la segunda parte sí, también. sí, oye, podríamos, vamos. Claro. Además, lo bueno que tiene esta novela es que es como las series estas, ¿no? Que hacen precuelas y tal, ¿no? Que hay otros personajes que son muy interesantes y se te queda con ganas de mandarlos. Estamos hablando de que esta gente acababa este viaje y se embarcaba en otro. Claro. O sea, era su modo de vida. El mismo Elcano, ¿verdad?, cogió la Victoria y agarró luego para hacer otro viaje, ¿no? Con un resultado mucho más nefasto que este. Hay algún tripulante de aquí que luego se ha embarcado y ha llegado a descubrir Canadá. O sea, estamos hablando de gente absolutamente de otra dimensión, ¿no? Y aventureros puros, ¿no? Porque puedes decir, después de estar 3 años penando, yo me voy a mi casa y no quiero saber nada, ¿no? Y aguantaban 2 o 3 meses en puerto y se volvían a ir otra vez. O sea que es espectacular, sí. Pues nada, dejamos aquí el germen de otra futura novela. Nosotros estaremos aquí encantados de esperaros para que vengáis a presentarla, como en primicia, como esta. Sí. O sea que maravilloso. Muchísimas gracias, Fernando, Carlos, por haber venido otra vez a nuestro plató, y ya sabéis que tenéis las puertas abiertas siempre que queráis. Gracias a ti, Celia. Gracias a ti, a vosotros, que siempre nos tratáis muy bien. Muchas gracias. Bueno, amigos, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Os esperamos la próxima semana.